Hola, buenas noches a todos. Son las 9 en España y son las 5 creo en Chile. No sé si se me ve bien. Si hay alguien por ahí puede ir apuntando. ¿Sí? ¿Me percibís? No sé si hay alguien del otro lado. ¿Sí? Empiezo. No sé si empezar o esperar un poco. Voy a preguntar si me veis. Si se está retransmitiendo bien la retransmisión. Vale. Entonces empezamos. Si os parece, compañeros. Aunque aquí no puedo veros mucho, pero voy a intentar. Bueno, si me vais apuntando cosas. Ah, ahora te veo, Diego. Te veo por ahí. Menos mal. Ya pensé que no podía conectarme. Bueno, pues bienvenidos. Eh, Vamos a hablar hoy del trabajo social clínico desde el enfoque narrativo. Hola, Bea. Eh, Voy a esperar un poquito, si no, mientras va llegando la gente. Y os voy contando que, bueno, yo descubrí un poco el trabajo social narrativo mmm, por casualidad, desde lo que era el trabajo mi trabajo en servicios sociales, pues me encontré con que me invitaron a una conferencia y fui a la conferencia sin saber muy bien qué es lo que me iba a encontrar. Yo tengo formación terapéutica porque trabajo social la hice en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y en esta universidad pues se dan varias materias de psicología, ¿no? De psicología cognitiva, de psicología eh, institucional, análisis de las instituciones desde el punto de vista psicológico, de evolutiva, bueno, de distintos aspectos de la psicología. Muy enfocado también desde el tema del psicoanálisis, pero después también de algo de formación básica, alguna materia completa de formación básica en sistémica. Y más o menos eran las bases que yo tenía de, desde el punto de vista psicológico. Siempre me ha apasionado el trabajo social y siempre he pensado que había una cierta tendencia en algunas personas eh, a tener cierta confusión de lo que era trabajo social y lo que no era, ¿no? Así que ese era un poco el punto de partida cuando yo me encuentro con mi primera conferencia de, de terapia narrativa. No sé si va llegando la gente. Por ahora solo veo a Jonathan y a Diego. Si podéis comentar y si estáis del otro lado, ir comentando de dónde sois, cuál es vuestro nombre y así podemos tener un poco de feedback. Vais poniendo aunque sea el nombre y de dónde sois. Esperamos un poquito o no sé. Me decís vosotros, Jonathan, Diego, ¿cómo lo veis? ¿Sí? ¿Me recibís o se ha cortado la comunicación? Porque no veo respuesta. Voy a mirar si en el móvil os puedo localizar mejor.
Hola Bea. Hola Levi Calderón. Va bien entonces. ¿Me escucháis? ¿Me veis bien? Vale. Yo decía, no sé si esperar un poquito porque no sé si del otro lado ha llegado la gente. Hola Patricia. Encantada de que me acompañéis. Bueno, pues si queréis vamos empezando. Más que nada por cumplir... sí, gracias Bea. Más que nada por cumplir un poco los horarios, ¿no? Entiendo que vosotros podéis ver los comentarios, o sea que no es necesario que los vaya repitiendo. Eh, Bea decía que se me veía y se oía perfecto, así que fenomenal. Bueno, el trabajo social clínico ha tenido un desarrollo muy amplio en el mundo anglosajón. Sin embargo, dice Josefa Barframbuena que ni el término trabajo social clínico ni la práctica han conseguido implantarse en la cultura de nuestro país. Desprestigiado por controlador y denominado asistencial como un calificativo sinónimo de conservador, el trabajo social de casos ha pasado por numerosas vicisitudes. Es lo que plantea Josefa Frambuena y Martí. Ciertamente, la gente que se ha dedicado más al trabajo social de casos ha sido un grupo de compañeros que era como más tradicional, un trabajo más individualista, sin un enfoque que tomara en cuenta la macroestructura ni los aspectos sociales. A pesar de que ya, si leemos el caso social individual de Mary Richmond, Mary Richmond ya dice que aborrece el burocratismo, entonces llamado oficialismo, y se adelanta más o menos 40 años a Foucault al denunciar la perversidad de las grandes instituciones, los orfanatos, los manicomios, las cárceles, y proponer la desinstitucionalización cuando todavía no era algo común. Mary Richmond era especial y somos herederos evidentemente de ella, ¿no? Pero Mary Richmond tenía una línea fruto de su época, porque tiene mucho que ver con todo el corte diacrónico y sincrónico de su época, muy positivista, donde se buscaba la cientificidad, donde se buscaba un trabajo social muy al amparo de la medicina, muy al amparo de, hola Rubén, de determinadas otras disciplinas como la psicología también. En, en relación a la narrativa nace, y esto es importante porque hoy en día los psicólogos, sobre todo en España, son los que están continuando con el tema de la narrativa, pero nace de un trabajador social que era Michael White, una persona impresionante a la que me fascina, y de la conjunción con David Epstein, que es antropólogo y todavía vive. Lamentablemente Michael White falleció hace unos pocos años, siendo joven todavía. Michael White empezó a trabajar en salud mental y como trabajador social, pero sabéis que en el mundo anglosajón también hacen los trabajadores sociales son los encargados realmente de hacer la terapia familiar, no los psicólogos. Por lo que tiene de contexto, ¿no? De relación con el contexto, con lo social. Empezó a trabajar allí y empezaron a derivarle los casos menores, los casos que no tenían una enjundia suficiente como para que los psiquiatras se ocupasen del tema. Por ejemplo, empezó a tratar a niños con enuresis, ¿no? Con que se orinaban en la cama por la noche y que tenían problemas. Y Michael White empezó a desarrollar un enfoque totalmente innovador que se deslizaba
entre lo que era la intervención tradicional en psiquiatría y en trabajo social, y a plantearse y a cuestionarse cuál era la función de los profesionales. Hay un eje que vertebra todo lo que es la narrativa, que tiene que ver con que el problema es el problema y las personas no son el problema. Esta frase, que parece una obviedad, lo que plantea es que a veces tendemos como profesionales a pensar que la persona es problemática. Intervenimos en función de eso. Lo que plantea Michael White es que lo que hay que trabajar es con el problema, no con la persona, no con la identidad de la persona. Y empieza a cuestionarse todo el tema de la identidad. Sabemos que la modernidad trajo todo lo que es la ciencia como el nuevo Dios después de la época teológica, ¿verdad? La modernidad nace con poner en el centro a la ciencia y poner en el centro a la razón. Pero estamos en una vuelta de tuerca, en un giro copernicano, donde se plantea la posmodernidad, y lo que plantea Michael White no es tanto la posmodernidad, sino el postestructuralismo. Había habido determinadas corrientes científicas del momento muy estructuralistas. El mismo Freud es estructuralista, establece una estructura en relación a la cual la gente se comporta, para resumir mucho. Michael White lo que hace es plantearse que no existe una identidad del sujeto, que no existe una esencia del sujeto, todo eso que está en nuestra cultura como algo, como verdades que no nos cuestionamos. Y él plantea, no. ¿Y si pensamos que no existe tal esencia? ¿Y si pensamos que una persona no es buena, es mala, es centrada, es desequilibrada, como tendemos a pensar desde el sentido común en la sociedad moderna, ¿no? ¿Y si pensáramos que se construye la identidad? Y se construye por la confluencia de distintas influencias en nuestra vida, en la de todos. Y desde ese punto de vista se produce un cambio de prioridades en la intervención. Partir del análisis del contexto es uno de los ejes fundamentales de esta propuesta. Por eso es una terapia social, no es una terapia psicologicista que se mete en la subjetividad de la persona y en su propia historia, su propio proceso cognitivo, su propia subjetividad, sino que relaciona la subjetividad con la objetividad y con el marco contextual. En este sentido, establece como eje fundamental, y por eso tiene tanto que ver con la antropología, por eso en un congreso descubre a David Epstein, antropólogo, y se dan cuenta que están trabajando más o menos con las mismas bases, con las mismas líneas, y empiezan a desarrollar teoría. Y este es el nacimiento de la narrativa, ¿no? Que para mí es el nacimiento del trabajo social narrativo, a pesar de que se establece por parte de la psicología muchas veces como terapia narrativa, ¿no? ¿Y por qué narrativa? Bueno, en esto que estoy explicando de la identidad, de cómo se construye la identidad, Michael White lo que plantea es que construimos nuestras identidades a través de las historias que nos contamos. Son las historias que nos contamos a nosotros mismos y las historias que nos han contado sobre nosotros de personas de referencia, nuestros padres, maestros, amigos, las que van construyendo nuestra identidad. Es como si fuéramos flexibles, como si nuestra identidad fuera flexible, pero empieza a conformarse a partir de lo que dicen de nosotros, desde niños, desde muy niños. Cuando él observó que las madres decían, es que mi hijo es revoltoso, o es un gamberro, o es que mi padre era de esta manera o era de esta otra. Esas historias que contamos sobre los demás y sobre nuestros hijos hacen que esos hijos empiecen a moldarse a esa identidad que les estamos narrando. Voy a hacer un alto aquí para explicar una cosa que me parece fundamental, y es qué es lo que no es
la práctica narrativa. El último nombre que le dio Michael White era práctica narrativa, porque no quería que terapia se asimilara a la psicología y no quería hablar solamente de trabajo social narrativo, quería hablar de prácticas para que cualquier profesional que trabajara con personas pudiera hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que no es terapia narrativa, práctica narrativa, como queréis llamarlo? Pues las prácticas narrativas no son trabajar con cuentos, que a veces algunas personas lo piensan. No es psicoescritura, no es trabajar terapéuticamente con la escritura, aunque se emplean documentos escritos. No es trabajar con etiquetas diagnósticas, sino que justamente lo que hace Michael White y David Easton es cuestionar esas etiquetas diagnósticas de los profesionales que también marcan la identidad de las personas, ¿no? Y una cosa importante es que no trabaja desde el punto de vista constructivista ni cognitivo. No se plantea cambiar la percepción o la comprensión de la realidad que tiene el sujeto, sino que se plantea rescatar historias alternativas que hacen también a la identidad. Es difícil explicar esto sin una pizarra, pero lo que viene a decir Michael White es: hay una serie de puntos en nuestra historia que vamos uniendo como una especie de línea, no sé cómo si se ve aquí, como una especie de línea entre distintos sucesos históricos que conforman nuestra identidad. Por ejemplo, yo siempre he sido una persona muy tímida. ¿Por qué yo digo que soy tímida? Porque ha habido personas que me llamaban tímida desde pequeña, porque tuve dificultades sociales, porque era argentina, estaba en España, en una época en la que en España no había extranjeros, sufrí bastante rechazo social, y entonces me cerré mucho desde pequeña. Ese cerrarse por el contexto social, unido a narrativas sobre mi identidad que decían que yo era tímida, han hecho que yo progresivamente haya ido uniendo y haciendo hincapié en mi historia en todos aquellos momentos en los cuales me he retraído o he sido tímida o me ha costado relacionarme. Con lo cual mi identidad ha sido reforzada sucesivamente. A tímida pónganle ustedes cualquier otro tipo de identidad con la que ustedes se sientan a gusto. En este sentido llega un momento como adultos en que decimos soy una persona tímida. O soy, o no sé, cualquier adjetivo que quieran poner. Lo que plantea Michael White es: un momento, hay otras muchas historias alternativas que han sido solapadas porque no estaban dentro de la narrativa dominante. Hay una narrativa dominante en nuestra vida que ha sido dominante porque ha sido influenciada por personas significativas, y hay una narrativa solapadas, alternativas, que también existen. También ha habido momentos en los que yo era valiente, hablaba, tenía amistades, me relacionaba, hablaba en público, y ahora hablo en una conferencia así en directo. Y esto no corresponde con la identidad de una persona tímida. Pero como eso no es significativo para mi propio sentido de la identidad, no pongo el peso en ello. Lo vivo, pero no pongo el peso. Las prácticas narrativas lo que intentan es rescatar esas otras historias que también existen y que refuerzan a la persona y le dan y la empoderan y la convierten en que ella pueda ver esas otras historias que también son reales y son parte de ella misma, para poder lanzarse de otra manera al mundo y a la vida. Por eso es diferente de una terapia constructivista. No sé, hay algunos comentarios por aquí. Hola, Edward desde Colombia. Narrativas de corazón, dice, sí. Entonces, en este sentido, lo que estaba planteando Michael White es que el lenguaje crea la realidad. Crea
realidad no solamente representa la realidad, sino que la crea. En el momento que podemos ponerle nombre a las cosas, estamos creando una realidad. Si las personas normalmente cuando sufren traumas, por ejemplo, la narrativa se emplea mucho en el trabajo con trauma, las personas son incapaces de ponerle nombre al trauma, sobre todo niños, por ejemplo, que han sido abusados o que tienen determinadas situaciones, y al no poder ponerle nombre, no pueden, queda una especie de nebulosa. Hasta que no le ponen nombre no puede empezar a trabajarse con el trauma. Por eso la importancia del lenguaje, ¿no? Y no es solo representar nuestros relatos. Dice Michael White, nosotros como humanos no solo damos significado a nuestra experiencia al narrar nuestras vidas, sino que también tenemos el poder de crear o representar nuestros relatos gracias al conocimiento que tenemos de ellos. Y las historias, por supuesto, pueden ser tanto negativas como positivas. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con las prácticas narrativas y el trabajo social. ¿Qué suele pasar en servicios sociales? Que configuramos la atención desde el punto de vista del problema. Escuchamos a la persona y la persona sabe que tiene que ir a contar problemas. Es cierto que está en un momento de crisis y que acude a buscar una ayuda, pero también está en una situación de vulnerabilidad. Ítalo, un abrazo grande. Perdón que interrumpa, pero es gran compañero. Está en una situación de gran vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesita la atención, ¿no? Si predomina una historia saturada de problemas, se nos invita una y otra vez a la desilusión y a la tristeza. Se invita una y otra vez a remarcar esa identidad en la cual yo no puedo salir adelante por mí mismo, no puedo salir adelante de esta crisis, ¿no? Si podemos encontrar historias alternativas de fuerza, de éxito, de poder, porque hay muchas historias en que nuestros usuarios, nuestras personas consultantes, tienen éxitos y luchas, son sobrevivientes de situaciones durísimas que nosotros jamás podríamos superar en muchas ocasiones. Si podemos rescatar todas esas historias alternativas, podemos empezar a construir otro tipo de identidad que refuerce a la persona y le permita salir adelante mucho mejor. ¿No? Y en esto se basa la narrativa. Tenemos que tener en cuenta, como trabajadores sociales además, que a mayor situación de exclusión social, mayor cantidad de problemas. Con lo cual las narrativas sobre problemas han sido tantas que han apabullado, digamos, a la persona, la han aplastado de tal forma que ya no encuentra narrativa sobre sí mismo de capacidad, de posibilidad, de poder. Tengamos en cuenta que el contexto en situación de exclusión hace que las personas se sientan disminuidas, pequeñas, con un sistema que muchas veces las rechaza y con un sistema que muchas veces no les permite llegar a lograr sus derechos. En esas situaciones necesitan un profesional no solamente que les escuche o que les ponga una etiqueta o que les haga sentir que yo tengo otro problema más, que es ahora la etiqueta de profesional, persona en situación de exclusión, por ejemplo. No es solamente esto, sino que sea un profesional que pueda rescatar esa otra parte de mí de capacidad, de posibilidad de dar, de posibilidad de construir, de mis éxitos, a lo mejor como madre, como padre, como trabajador, como persona que ha sobrevivido a determinados traumas. Y es un poco la situación, ¿no? A medida que hacen el circuito por los servicios sociales o por otro tipo de servicios, se ven presionados a contar su historia problemática una y otra vez, con lo cual la historia cada vez tiene más peso, cada vez está más sobre los hombros y cada vez es más complicado, ¿no? Y cada vez la persona se siente con más desesperanza. La maravilla de la narrativa es que invita a la esperanza, invita a encontrar caminos alternativos
Y por eso para mí es el trabajo social en sentido más puro. Es la intervención social por autonomasia. Es la posibilidad de encontrar los recursos dentro de la propia persona para que salga adelante. Pero todo desde un lugar de acompañamiento, desde un lugar donde no se le presiona, donde no se le dice la norma, qué es lo que tiene que hacer en base a una norma establecida. No sé si vamos bien, si voy muy rápido, dame un poco de feedback, a ver qué os parece. Dice la narrativa, dice, otras historias pueden dar confianza, animar, liberar, revitalizar o curar. Y dice Carlton, ¿cómo podemos hacer posible la aparición de relatos personales y colectivos que liberen y curen cuando los relatos dominantes están saturados de problemas? Estamos en una cultura, especialmente la profesional, que enfatiza los problemas, enfatiza la situación compleja, ¿no? La imposibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer posible esos relatos alternativos? Y la narrativa nos brinda no un camino, sino una autopista maravillosa para poder hacerlo. Y por eso me parece apasionante desde el punto de vista profesional. No veo mensajes, no sé si estáis ahí, si vamos bien. A ver un mensajito por algún lado, si no tengo cortada la conexión, que yo creo que está bien. Me vais diciendo. Hola, hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, Jonathan. Las prácticas narrativas son incompatibles con los contextos de intervención basados en el control. Porque digamos que los marcos epistemológicos y los marcos teóricos son absolutamente divergentes. El marco de control, el marco normativo, es un marco donde hay un deber ser establecido de forma unidireccional. Yo como profesional te digo cuál es el deber ser y tú tienes que adaptarte a ese deber ser. Esto deja de lado mi propia posición como profesional, ¿no? Michael White se cuestiona la situación del propio profesional. En vez de cuestionar tanto a los usuarios, cuestionar tanto por qué esta persona ha llegado a esta situación, por qué está en esta coyuntura, qué le pasa, qué defecto tiene, qué obstáculos ha tenido, lo que se plantea es qué le pasa al profesional, cuáles son mis posiciones, ¿no? ¿Cómo cualquiera de vosotros, cómo se coloca cualquiera de vosotros en esta coyuntura como profesional? Ahora contesto. ¿Cómo se coloca desde el punto de vista de las encrucijadas sociales? ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ver, ahí tengo un pequeño cuadro, a ver si lo puedo mostrar para que vieseis un poquito. No sé si se verá. ¿Se ve? Os lo voy a contar un poco porque como hay un poco de retardo, no sé si lo veis o no lo veis. Pero ¿cómo me coloco yo como profesional desde el punto de vista de la posición social? Vengo de un sector en exclusión social, vengo de un sector, como suele pasar, de clase media, vengo de un sector de clase alta. Esto me va a condicionar mi mirada sobre el otro. ¿Sí, vea? ¿Se ve? Género, posición social, cultura, y ahora os voy contando. ¿Qué tipo de educación tengo? De formación formal, digamos, educación formal. Tengo una cultura, una diplomatura, un estudio de 3 años, tengo un máster, una licenciatura, un doctorado. Todo esto va a condicionar cómo miro al otro, ¿no?
desde el punto de vista del trabajo, soy funcionaria, tengo un sueldo fijo, tengo una tranquilidad de saber que llego a fin de mes o que voy a poder pagar mi vivienda. Todo esto va a hacer, cada una de estas secciones va a hacer que yo me mantenga más y más alejada de realidades totalmente distintas y que me ponga en un lugar de juzgar al otro. Pero estoy invisibilizando desde qué lugar lo estoy haciendo. El género, la sexualidad, ¿no? Soy mujer, soy hombre. Michael White se cuestionaba su lugar de hombre y decía, yo no puedo entender muchas situaciones porque soy hombre, necesito la visión de una mujer a mi lado. Porque para mí hay cosas naturales, pero lo estoy haciendo de una posición de privilegio. Como los estudios, la posición social son posiciones de privilegio. Soy gay, soy lesbiana, soy transexual, soy bisexual. Según mi orientación sexual, voy a comprender unas realidades u otras, unas marginaciones, unas exclusiones u otras. Todo esto tiene que ver con cómo yo me enfrento a la persona que tengo para que yo le ayude. Y si no soy consciente de todas estas cosas, voy a tender a juzgar desde un lugar muy diferente al que tiene la persona, con lo cual no es muy justo, por decirlo suavemente, ¿no? Voy a ir contestando, que habéis hecho varias preguntas. Los servicios sociales están demasiadamente centrados en el control y me indigna. Es cierto, a mí también me ha indignado. Están muy centrados en el control y hay una tradición muy normativa de cuál es el deber ser y cómo las personas tienen que comportarse. Cuando hacemos esto, estamos dejando de lado el análisis del marco. Estamos dejando de lado que hemos estudiado todos que la gente está en desempleo o en una situación determinada no porque quiera estar en esa situación, sino porque la sociedad tiene solamente, y más en estos momentos con estas políticas neoliberales, tiene reservado una cuota pequeña de inclusión social y el resto es marginado a los márgenes, ¿no? Es expulsado a los márgenes. Hay personas que no tienen posibilidad ni la van a tener de tener un buen trabajo. Y esto no es así porque ellas quieran, porque todo el mundo quiere sentirse digno y todo el mundo quiere sentirse con un buen trabajo, ¿no? Pero esto muchas veces es olvidado en servicios sociales y parece que si la persona no se mueve lo suficiente es porque hay algo ahí que hace personal que hace que no está bien motivado, que se acostumbran, todos estos discursos que también existen, de que se acostumbran a vivir de ayudas, como cuando invisibilizamos que las ayudas, por lo menos aquí en España y en Latinoamérica mucho más, que yo también he conocido la realidad en Argentina, son muy mínimas y no permiten a ninguna persona vivir de las ayudas. Quizá, no sé si en Holanda o Suecia esto sea posible, pero no en nuestros países. Y sin embargo, las interpretaciones siguen siendo así. Edward. El terapeuta narrativo motiva a las personas a creer en aquellas historias que fueron, por así decirlo, calladas, que estaban ahí pero que ni podían ser contadas. ¿Las preguntas son fundamentales para ese descubrir significativos? Sí, Edward. Las preguntas son el rol del trabajador social. Pasamos de un rol en el cual aconsejamos, decimos lo que tenemos que hacer, a un rol en el que simplemente con preguntas acompañamos a la persona que descubra por sí misma su propio camino y sus propios puntos fuertes que refuerzan sus posibilidades. Esto es lo que se llama trabajar con la doble escucha. Esto no quiere decir no escuchar el problema, porque la gente también necesita tener una escucha al problema. A veces, en ocasiones, fruto más de nuestra incapacidad y nuestras dificultades para escuchar determinadas cosas, sobre todo procesos traumáticos, decimos, bueno, no es necesario escuchar, ¿no? Cuando la persona quiere hablar de ello, hay que escucharla. Pero sí hay que ser muy consciente de que somos en ese momento la representación de la sociedad escuchando un proceso traumático, un proceso de lesión de derechos. Y la respuesta que demos no es mi respuesta individual. Para esa persona es la respuesta del sistema a lo que le está pasando. Esto es muy importante.
en determinadas cuestiones. Por ejemplo, violencia de género, violencia machista, donde las mujeres acuden a plantear situaciones y de repente la persona o no sabe qué hacer, el profesional que está enfrente, o le parece que puede cuestionar motivos ocultos y adopta una actitud desconfiada y no es consciente de que está marcando una posición social hacia una situación problemática que está necesitando otro tipo de respuesta, ¿no? Por eso estoy hablando un poco más también desde el punto de vista del trabajo social. Sin embargo, las preguntas, dice White citando a Goffman, las preguntas que formulamos acerca de los hechos, las realidades que construimos y los efectos reales experimentados son el resultado de nuestros marcos interpretativos. Por eso, primero, antes de intervenir, tenemos que saber desde qué lugar estamos interpretando. Desde qué lugar, para mí, está bien o está mal. Y si soy capaz de aceptar, que esto ya lo decía Mary Richmond, que al otro tiene otros valores y otras situaciones producto de su propio contexto también, ¿no? Si soy capaz de dar un paso atrás o un paso al lado y escuchar y acompañar los procesos, ¿no? Que también tiene que ver con el sufrimiento y la capacidad de empatía de los profesionales. Las prácticas narrativas amplían los recursos profesionales, amplían la intervención a nuestro alcance y ampliamos historias que tienen que ver con, a veces, cuando incluso en situaciones muy traumáticas, cuando no hay apenas nada que rescatar, sin embargo, siempre hay una parte humana de esperanza, de sueños, incluso de deseos, ¿no? Hay otro eje fundamental que hace la narrativa, que es traer a la intervención, traer no solamente a personas significativas del contexto de esa persona, amistades, padres, hijos, relaciones, los trae a la consulta, digamos, trae el contexto a lo microsocial, sino que también lo que hace es usar determinados recursos que nunca se suelen usar y que os invito a que uséis, ¿no? Mascotas, ídolos para adolescentes, por ejemplo, música, fuentes y recursos de resistencia que las personas tienen, porque dice Michael White, nadie es un recipiente pasivo al trauma, siempre hay una respuesta, siempre hay recursos de resistencia que tiene la persona, incluso en situaciones que parecen de pasividad, pero a veces la pasividad es lo que permite seguir viviendo y no morir, en situaciones. Dice Edward, por supuesto no es preguntar para comprobar algo, es tener una curiosidad por descubrir esos relatos que fueron callados. Exactamente, Edward. Digamos que la narrativa se basa en la curiosidad, pero en la curiosidad real. Es un trabajo difícil porque no sabemos el camino. Lo que nos marca son mapas. Michael White le llama mapas porque sabemos dónde queremos llegar, sabemos algunos ejes del camino, pero ese camino puede ser sinuoso, podemos dar vueltas. Porque es la persona la que va marcando de qué quiere hablar, cómo quiere hacerlo. Nosotros vamos encontrando determinadas formas de llegar a esas historias alternativas, con una doble escucha, que se llama, ¿no? Escucho por un lado el problema y por otro lado voy sacando todos esos pequeños indicios que me hablan de posibilidad, de poder, de esperanza, de logros, incluso, ¿no? Que están ahí y que están ahí en el discurso cuando aprendemos a escuchar con la doble escucha. Y podemos empezar a devolverle a la persona un oído, a devolverle una narrativa diferente, que no es nuestra, sino que es de la misma persona, pero que estaba ahí invisibilizada. Es maravilloso. La capacidad de este enfoque, yo lo he comprobado en la práctica y me parece fantástico.
Entonces Michael White empezó a cuestionarse también cómo se descontextualiza la intervención. Parece que hemos aprendido sociología, historia, antropología, pero cuando nos sentamos frente a frente con una persona que viene a consultarnos o a pedir ayuda, se descontextualiza, se culpabiliza, digamos, de forma subliminal a la persona y se le presiona para que se movilice, pero sin tomar en cuenta el contexto. Y él dice, es fundamental trabajar con el contexto, ¿no? No trabajar de forma individual, sino de forma social. Trabajamos de forma social aunque trabajemos a nivel individual. Y por supuesto, la narrativa también se trabaja con grupos y con comunidades, con distinto tipo de técnicas, pero que más o menos vienen a ser similares. Toma de la etnografía el método de estudio, ¿no? Tiene mucho que ver con la antropología, porque sabéis que la etnografía lo que intenta es ser un estudioso curioso que va notando y que va viendo cómo son los hábitos de la vida cotidiana, ¿no? Cómo las personas van mostrando cuáles son sus ejes principales, sus relatos dominantes, pero no intervenimos para decirle esto no, esto sí, esto tiene que ser de esta manera, tiene que ser de la otra, sino que lo vamos simplemente acompañando. Es una aproximación respetuosa, muy respetuosa, no patologizante, porque no pone etiquetas ni patologías, ni le interesan los diagnósticos, cuestiona los diagnósticos, es una vuelta mucho más allá de lo que ha sido el trabajo social tradicional. Sabéis que nuestro método básico, con distintos nombres según los países, pero más o menos empieza por un diagnóstico, ¿no? Un estudio, una investigación, diagnóstico, diseño de proyecto, intervención y evaluación. Michael White dice, no hagamos diagnóstico, porque en el momento que haces un diagnóstico, que es una foto fija, estamos marcando cómo está esta persona aquí y ahora, cómo está este grupo aquí y ahora, o esta comunidad aquí y ahora. ¿Qué tal si le podemos ver en vez de en foto fija, en película, en movimiento? Está así ahora, pero sabemos que hay un movimiento. Estaba de otra manera antes y estará de una manera diferente después. Y esta percepción del movimiento, del vídeo, del cine, no permite hacer una foto fija, porque no sería justo. Cuando nos hacen una foto, a veces salimos muy mal en la foto, ¿verdad? No es justo con nuestra persona. Cuando hacen una película es más probable que puedan captar nuestra esencia, si tuviéramos una esencia como tal y no se fuera construyendo a cada rato, ¿no? ¿Qué si son las prácticas narrativas? Separan a la persona del problema. La persona no es cuestionada, el problema sí es cuestionado. Michael White utiliza una técnica maravillosa que empieza a trabajarla con los niños, que es la externalización. Pone el problema fuera de la persona y le pone un nombre. Por ejemplo, con los niños que se orinaban en la cama, pues ponerle un nombre o que se hacían caca, a la caca traicionera, ¿no? Le llamaba la caca traicionera, ha venido por la noche y esa relación con ese problema ya no es algo mío, ya no está dentro de mi identidad, es algo con el que me puedo relacionar y que puedo llegar a controlar. Y empezó a descubrir que los niños empezaban a controlar los problemas y a curarse, entre comillas, ¿no? de su sintomatología. Separa a las personas del problema y las habilita para reconocer sus habilidades, recursos y valores. Por eso es trabajo social en estado puro. ¿Cómo hace esto? Ampliando y enriqueciendo la mirada sobre su propia historia, sobre su propia unión de hechos significativos, ¿no? Descubriendo otros hechos significativos que han estado ahí soterrados. ¿Para qué lo hace? Para reforzar el sentido de agencia personal que permite hacer frente a los problemas. Es la persona la que sale empoderada y la que sale a enfrentar problemas porque los ha enfrentado y los ha superado muchas veces en su vida. A esto, como trabajadores sociales, también le unimos el apoyo con recursos. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar con recursos.
los recursos son necesarios, ¿no? También hay una cuestión muy polémica que mucha gente desde una posición social de clase media, de no haber sufrido nunca situaciones de marginación, de hambre, de situaciones dramáticas, piensan en la famosa frase de no hay que darles el pez, hay que enseñarles a pescar. Michael White diría, no hace falta enseñar a nadie porque ellos ya saben pescar y han pescado sin ¿cómo se llama? Sin caña de pescar. Han pescado con la mano a peces que saltaban en el río. Mucho más difícil. Peces resbaladizos que saltan en el río. Y Michael White diría, no hay que enseñarles a pescar, ellos saben pescar, pero ahora tienen hambre y no hay peces en el río. Hay que darle peces para que coman, hay que darle el recuerdo de cuando ellos pescaban y sabían hacerlo solos, y cómo han superado situaciones donde había muchos peces y podían cogerlos y salir adelante, y cuando había pocos peces y podían cogerlos y comer. Y ahora que no hay peces en el río, darles la posibilidad de que te puedan trepar hacia arriba en la montaña, que a lo mejor hay más peces. Esto es una metáfora, pero es un poco el símil de lo que pasa con el tema de la metáfora del pez o enseñar a pescar, ¿no? Porque a veces desde posiciones sociales de clase media invisibilizamos esto y pensamos que dar el pez no es necesario y el recurso es necesario. Cuanto más dramática la situación, más necesario es el recurso. Sé que estos temas son controvertidos, considera el contexto, considera las relaciones de poder de género, de etnia, de clase social. Él dice, yo soy blanco y anglosajón en Australia, es australiano Michael White, no lo he dicho, y no es lo mismo que ser indígena, no es lo mismo que ser negro, no es lo mismo que ser, digamos, de algún tipo de grupo discriminado por el grupo dominante. Y esto hay que ser muy consciente de ello, ¿no? Y además, cuando una persona reúne en sí varias discriminaciones grupales, pues soy mujer, soy negra, soy pobre, soy de distintos tipos de discriminación, las situaciones donde la persona se siente incapaz aumentan mucho más, porque son procesos sociales de marginación y degradación de esa persona. Esa persona, ese grupo, entiéndase, esa comunidad. De preferencia sexual, ¿no? Que tiene que ver con cómo las personas se sienten todavía hoy, en el pleno siglo XXI, en España, se sienten discriminadas por su orientación sexual y porque tengan que ser lesbianas, gays o bisexuales, ¿no? Y se produce una marginación y se producen comentarios chistosos o se producen sobre todo con el tema del humor, tiene mucho que ver con la cultura dominante, ¿no? Y cómo las personas controlan, cómo se producen los controles que dice Foucault. Foucault, dice, no sé si os acordáis, dice, el poder no solamente se ejerce de arriba hacia abajo, sino que desde abajo también se ejerce, con pequeñas construcciones en las cuales todos nos controlamos a todos, ¿no? Y el humor tiene mucho que ver con este control social. La práctica narrativa asume que la identidad de la persona se construye en función de las historias que éstas relatan acerca de sus vidas. Construyen esa identidad, esa sensación de quién soy yo. ¿Qué recursos tenemos como narrativos? Es imposible contar toda la narrativa en una hora de charla, pero aunque sea una aproximación de lo diferente que es la narrativa, ¿no? Y lo diferente que es hacer un trabajo social clínico que no es psicologicista, porque estamos tomando en cuenta el contexto, porque estamos tomando en cuenta lo social, los distintos aspectos de la persona. Hay una compañera narrativa cuyo nombre no me acuerdo, que hace un esquema maravilloso de cómo han sido las 3 oleadas en psicoterapia, ¿no?
Decía, primero ha sido una oleada subjetivista, como el psicoanálisis, que se metía dentro de la persona y un poco más siempre era culpable o de tener envidia del pene o de tener problema con la madre o cosas no resueltas y siempre era una cosa patológica en la persona. Después ha venido la sistémica y la ecológica, ¿no? Que con esas relaciones ya sale de la persona dentro de la persona y establece sus relaciones como algo también patológico y en este sentido es estructuralista, la sistémica. Por eso la narrativa no es sistémica, aunque se dé muchas veces como una rama de la sistémica, no es sistémica, porque cuestiona la patologización de los vínculos que hace la sistémica. Cuando la sistémica dice el vínculo, el sistema parental es patológico o no hay una buena vinculación con los hijos, o hay un hijo que está haciendo determinado vínculo con la madre o con el padre, está patologizando los vínculos, convirtiéndolos en patológicos. Y ahora la narrativa hace una vuelta más de tuerca y lo que plantea es sacar el problema de la persona y de sus vínculos, dejar de patologizar y poner en la patología, si es que hay, que yo creo que sí la hay, en el sistema social. Es el sistema el que está enfermo y por lo tanto establece determinadas pautas de funcionamiento que afectan a los seres humanos en su convivencia y en su sociabilidad, de tal manera que hace daño. Cuando estamos hablando de situaciones de exclusión, estamos hablando de marginación y de pobreza generada desde el propio sistema. Y ese daño repercute a nivel subjetivo. La gente se siente culpable de estar desempleada, se siente culpable de no tener trabajo, de no acceder, porque además hay un montón de discursos dominantes que la están culpabilizando. Y por lo tanto, se trabaja para deconstruir eso. Es una deconstrucción, en el sentido derridiano, de Derrida, de vamos a cuestionar estos discursos dominantes y vamos a plantear cómo digamos, hacer que la persona cuestione y critique todos esos discursos que le están haciendo daño a su propia subjetividad. Pero siempre, como digo, entre subjetividad y social, tomando en cuenta los tres aspectos. Diego, ¿qué opinas de aquellos que combinan la narrativa con la psicopatología, como Juan Luis Linares? A ver, hay una corriente aquí en España importante que toma la narrativa y digamos que toma la narrativa y desde el punto de vista cognitivo. Hay toda una corriente y entonces digamos que emplean las herramientas, algunas de las herramientas de la narrativa, pero no la filosofía que está detrás, sino que intentan cambiar los procesos cognitivos de la persona con su intervención. Y desde este punto de vista mezclan un poco la estructura, o sea, son estructuralistas, pero utilizan herramientas narrativas. Para mí, esto no es la narrativa como de Michael White y David Easton. Es válida, puede servir en muchas situaciones, pero yo creo que no responde a la filosofía real que tiene la narrativa, ¿no? Es este cuestionamiento de las estructuras como algo positivo, sino que hace hincapié en todo lo que es la construcción social. No es fácil que una persona pueda reconocer que todo el tiempo ha sabido pescar, lo que indica que los momentos en la conversación varían. No hay sesiones directas como en otras terapias que te dicen, por ejemplo, en 5 sesiones se ha obtenido el efecto deseado. No entiendo mucho, Eduard, qué quieres decir, pero la narrativa no son terapias muy largas, sino que a veces en una sola sesión y según la habilidad y la capacidad que tengas, en muy pocas sesiones se consiguen cambios muy superiores a terapias tradicionales. Porque en el momento en que la persona empieza a observar esas otras narrativas, pone el problema fuera, puede conversar con el problema, puede mantener una relación con el problema diferente, en ese momento también
cambian un montón de sintomatología, ¿no? Y esto es así, esto lo he vivido realmente, ¿no? Sin ser una genia como Michael White. Voy a decir muy rápidamente, a nivel teórico, de dónde toma sus fuentes la narrativa. Dice Jonathan, muchos profesionales usan la narrativa en su vertiente tecnológica sin asumir su posicionamiento teórico, epistemológico y ético. Exacto, eso es lo que estaba planteando. Usan las herramientas, pero desde otro marco teórico, desde otra epistemología, desde otra posición, con lo cual, para mi punto de vista, no es narrativa. Es narrativa en el sentido de Michael White, la narrativa que a mí me gusta y que me parece que tiene que ver con el trabajo social. Sigue siendo en ese sentido psicologizan la intervención y además la convierten en algo muy subjetivo y de alguna forma patologizante para mi punto de vista, aunque hay muchas posiciones y muchos grises en estas intervenciones que se hacen. Desde el punto de vista del marco teórico de las prácticas narrativas, Michael White lo que hace es leer muchísimo y aplicar de una forma impresionante lo que está leyendo a la terapia, a la intervención terapéutica con las personas. Hablo de terapia o intervención terapéutica en el sentido clínico, porque creo que la clínica en trabajo social lo que significa es que se está buscando un cambio en el sufrimiento de la persona, en la situación de vulnerabilidad y sufrimiento. Y en este sentido no me importa hablar de terapia. ¿Cuál es el marco teórico? Las ciencias sociales cuestionan, como estaba comentando, el paradigma de la modernidad y la cuestionan a partir de los años 70 más o menos, con la crisis del petróleo. Aparece una nueva filosofía de la ciencia representada por Thomas Kuhn, que en Latinoamérica es muy conocido, en España menos, que pone en tela de juicio la objetividad de los expertos, como yo os decía, desde qué lugar estamos trabajando, resaltando los aspectos sociales de la comunidad científica y los aspectos contextuales de cada momento, ¿no? En base a estas teorías se produce un giro copernicano y se establecen las bases epistemológicas del construccionismo social, que plantea que se construye en cada momento histórico y no es algo natural, ¿no? Y los paradigmas, por lo tanto, son a veces rompen todo lo anterior. Por eso la narrativa para mí es un nuevo paradigma del trabajo social, porque rompe con todas las bases anteriores modernas, en el sentido más epistemológico de la palabra. Bebe un poco de lo que son el feminismo, la teoría crítica, la antropología postmoderna, entre otras, ¿no? Por ejemplo, él toma de Goffman, de Irving Goffman, toma el tema del estigma y la identidad social y el concepto de logros extraordinarios. ¿Qué es un logro extraordinario? Cuando en una historia saturada de problemas que yo estoy contando, de repente aparece algo muy pequeñito, un indicador pequeñito de una cosa que rompe con la coherencia de la historia. Yo estoy contando que era muy tímida, no sé qué, no sé cuánto, y de repente, así como al pasar, digo, bueno, me dio mucha vergüenza un día que me sacó el maestro y tuve que hacer un acto delante de todo el colegio y estaba allí en el escenario. Entonces, el terapeuta narrativo toma ese indicador muy pequeñito que ha escuchado en esa doble escucha y empieza a rastrear. Ajá, explícame cómo fue ese momento, cómo te sentiste en ese momento, cuando estabas allí delante de tanta gente. ¿Qué pasó cuando sentiste que todas las miradas estaban sobre ti? ¿Cómo fuiste capaz de superar ese momento? Esto, como veis, no condice con la situación de timidez. Una persona muy tímida debería haberse quedado bloqueada, callada, y sin embargo fue capaz de dar un discurso. ¿Qué ha pasado ahí? Hay una contradicción. Ahí vamos rastreando, ¿no? Vamos sacando todo lo que tiene que ver con esto y vamos buscando episodios anteriores y futuros donde la persona se comportó de una manera diferente a su historia dominante. Estigma e identidad social, logros y acontecimientos extraordinarios.
Clifford Geertz, antropólogo de 1973, de allí toma la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la postura social y filosófica que plantea la búsqueda de los significados que los sujetos atribuyen a sus propias acciones desde ellos mismos. La hermenéutica rastrea como antropología qué interpretación le dan los sujetos a lo que están haciendo. No soy yo profesional el que interpreto, y esto implica un descentramiento del profesional. Michael Wilde dice, el profesional debe estar en un lugar descentrado pero influyente. ¿Por qué influyente? Porque hace falta, para la persona, necesita una persona formada, con un sentido crítico, capaz de ver el contexto y capaz de ver las situaciones, que le ayude a hacer el camino. Pero descentrado, porque el centro es de la persona. Y en ese descentramiento, al profesional lo que le interesa es cómo esta persona interpreta lo que le está pasando. Porque aunque nos parezca lo mismo y a veces damos por sentado que lo que para mí es blanco, para ti es blanco, a veces para la gente la misma palabra significa cosas totalmente distintas. Entonces, desde una curiosidad inocente, Michael White siempre repregunta. Me dices que para ti es blanco. ¿Qué es el blanco para ti? Explícamelo. Creo que no lo he entendido bien. ¿Puede ser que para ti el blanco sea esto? Ajá. Y entonces, si yo soy blanco, ¿quiere decir que no tengo nada negro? ¿O eso no implica que no tenga nada negro? Y va preguntando y repreguntando y repreguntando de una forma muy fluida, y no es algo pesado, pero va acompañando a la persona a que exprese lo que para ella es ese blanco, de tal forma que pueda ir acompañándola. Esto es la hermenéutica, la curiosidad por la interpretación que da el sujeto a sus propios actos, ¿no? De Derrida, como he dicho antes, del 67, el concepto de deconstrucción. Como un discurso dominante lo deconstruimos. Cuando las mujeres me decían, es que yo soy una mala madre porque no atiendo a mi hija si estoy trabajando, deconstruir ese discurso implica hacer todo un análisis de por qué en esos discursos en la sociedad las madres siempre están en un lugar de culpabilización. Esto te pasa solo a ti, lo has visto en más mujeres, tú has visto que otras se sientan culpables por otras cosas, se siente culpable la que está dentro de casa, se siente culpable en la que trabaja fuera. Hay un discurso en la sociedad de que la mujer debería estar en casa y no salir a trabajar porque los hijos necesitan. Un discurso heredado de la tradición más conservadora psicologicista. Necesitan la figura materna en casa para su propia yo y su propia identidad. Bueno. De Foucault toma el cuestionamiento del rol de experto. Ya no somos, este es un desafío de la narrativa, ¿no? Abrazar la narrativa significa salirte del rol experto. Ya no soy el rol experto que le digo al otro lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo y el que sé. Tengo que descentrarme y ponerme en un lugar de acompañamiento. Para mí, mucho más puro en el trabajo social y mucho más enriquecedor en cuanto a los cambios que se consiguen. Voy a tomar un poquito de agua. Si queréis hacer algún comentario. Decidme si vamos bien, si está siendo un poco pesado. ¿Cómo vais? No veo ningún comentario. No sé si llega con retardo o estáis ahí concentrados. Gracias, Edward. Seguimos entonces. De la terapia sistémica, que es un poco la base en la cual él empieza a formarse, Poligorne, Minuchin toma los distintos sistemas en los que la persona pertenece en la intervención, ¿no? El trabajador social como parte del sistema. y el cambio como co-construcción. Ya no soy yo el que construyo, no soy yo el que diseño,
sino que co-construyo con la persona el cambio. Y en esa colaboración entre ambas partes, que son necesarias ambas, ¿no? De Ton Andersen, en el 91, toma el tema de la práctica de los equipos reflexivos. Esto daría para mucho más. Los equipos reflexivos, lo que pensó Michael White, que era un innovador y un creativo maravilloso, lo que pensó es que él se dio cuenta, esto los trabajadores sociales en España lo verán cuando hay, por ejemplo, reuniones en servicios sociales de lo que se llama ETMF, equipos de trabajo de menores y familia, donde se reúnen los profesionales a hablar de un caso de una familia en riesgo pues, por maltrato, por situaciones de todo tipo. Un segundo, Jonathan, ahora te contesto. Y cuando están los profesionales reunidos hablando de una persona, si habéis estado en esas situaciones alguna vez, veréis que en ocasiones la situación de consideración y respeto a veces os sobrepasa y a veces hacen comentarios que no son muy profesionales. Michael White lo que pensó es, vamos a hacer la cámara Gesell, lo de mirar detrás de un espejo, pero en vez de hacerlo los profesionales, vamos a poner a la familia detrás. Decidme si esto no es una revolución. Pone a la familia detrás de un espejo mirando las conversaciones de profesionales sobre ella misma. Y después le pide a los profesionales que en esa reunión no hagan juicios de valor sobre la familia, sino que sabiendo que la familia está mirando, siendo muy respetuosos, intenten decir cómo su propia vida ha sido tocada por la historia de esa familia, por el problema que trae esa familia. ¿Y en qué sentido ese estar tocado les afecta para poder intervenir, ¿no? Para más como experiencia personal, porque parte de la base de que como seres humanos, no como profesional experto a persona con problemas, sino como seres humanos podemos aportar mucho al otro. En cuanto tu discurso me toca partes de mi vida o de mi experiencia o de familia o de amigos con los que yo he tenido contacto, ¿no? Dice Jonathan, según tu experiencia, ¿para qué tipo de problemas es útil la práctica narrativa? La narrativa es práctica para cualquier tipo de problemas. Es más práctica a medida que el problema es más grave, bajo mi punto de vista. Traumas graves se utiliza mucho en forma comunitaria para trabajar con poblaciones que han sufrido guerras, catástrofes naturales. Se trabaja siempre desde un lugar respetuoso, no se escarba en el trauma, sino que se trabaja desde un lugar. Él dice, Michael White dice, el trauma es como un río que te ahoga. No puedes hablar del río sin haber construido antes una plataforma segura en los márgenes del río, desde donde mirar el río. Si estás dentro del río te vas a ahogar. Es una metáfora de cómo el trauma ahoga con la emoción a las personas, ¿no? En el momento que puedes construir una plataforma segura en el margen del río y puedes mirar desde fuera el río, puedes empezar a trabajar el trauma. Y esto lo hace con técnicas que son maravillosas, pero no tenemos tiempo ahora de ver aquí. Pero, por ejemplo, el árbol de la vida es una técnica para trabajar con poblaciones que han sufrido trauma, ¿no? Donde se le pide a las personas que a través de dibujos dibujen un árbol, y donde se va trabajando con ellos a través de preguntas. Las raíces significan su propia herencia cultural, el árbol, digamos, el tronco significa todos esos legados que le han ido dejando y que le dan fuerza para luchar ante la adversidad, sus propios ancestros, sus propias familias. Las ramas son los frutos, lo que le han dejado.
esto va generando la posibilidad de que se refuerce la persona y pueda empezar a trabajarse después con el trauma desde un lugar muy diferente. Diego me pregunta cómo entiende White el concepto trauma. En realidad, Michael White no pone nombres como etiquetas diagnósticas, ¿no? Decimos trauma como situaciones muy fuertes por las cuales tiene que pasar una persona y que necesita un proceso de recuperación. Pero Michael White lo que intenta es quitar todas esas etiquetas diagnósticas y hablar desde el punto de vista, por eso digo, que la persona interpreta su realidad. Hay que ver qué tipo de interpretación ha hecho de lo que le ha pasado, ¿no? Cuando yo digo que es muy útil para trabajar en temas de trauma, me refiero a mujeres que han sufrido violaciones, eh, situaciones de guerra por las que han pasado niños, asilados, refugiados, bueno, situaciones muy, muy dramáticas. Pero también se puede trabajar con situaciones muy, muy pequeñas. Como tenemos poco tiempo ya y tenemos que ir cerrando, yo voy a intentar voy a terminar una parte teórica muy rápida. De Brunner saca todo el tema de la terapia como centro en las tensiones internas intrapsíquicas que estaba tradicionalmente, hacia el foco en cómo asignamos significados a lo que nos pasa. De Piaget y Niemeyer y Mahoney, del significado como resultado de experiencias personales, el ambiente social, la maduración física y el desarrollo por etapas. Todo su proceso, digamos, terapéutico se establece por etapas, en una especie, como decía, de mapas en los cuales él va marcando las cuestiones. De Kenneth Gergen y Danzinger, desde el tema del construccionismo social, cómo el significado es atribuido por el sistema sociolingüístico del que forma parte una persona, ¿no? Que existen diferentes discursos que organizan y relacionan significados con el lugar en la estructura social. Que el profesional ha de cuestionarse la función social que está realizando y su propio lugar social, y ha de estar vigilante para no imponer sus puntos de vista, moralidad y criterios de edad, étnicos o clase social a otras personas, ¿no? A veces en la edad misma es una dificultad. No, cuando somos más mayores nos cuesta mucho entender lo que está pasando un adolescente y viceversa, ¿no? Bueno, y para terminar quería traeros un par de casos, aunque sea, que los tenéis igual en los documentos que ha puesto Diego en la página, que podéis leerlos, que son algunos de los casos con los que he trabajado personalmente, ¿no? Os leo un poquito. Beatriz, por ejemplo, acude a servicios sociales. Beatriz, de 55 años, con su hija de 36. Beatriz ha sido siempre una ama de casa y vivía con su marido de la misma edad. Pero al marido de Beatriz le han diagnosticado Alzheimer y actualmente se encuentra totalmente dependiente. Ella siempre ha sido una mujer ocupada en el hogar, pero desconoce todo lo que hace referencia a la relación con las instituciones, los trámites de todo tipo, la vida exterior, etcétera. Por eso su hija intenta suplir un poco el lugar de su padre y la acompaña y la sustituye en muchas ocasiones, ¿no? Ella está muy angustiada, se siente muy dependiente, nunca ha ido a ninguna actividad que tenga que ver con el exterior, institucional, profesional, etcétera. Y la hija también está muy estresada y dice que trabaja, tiene familia y ahora tiene que estar detrás de su madre o delante, en realidad, porque no, su madre no se siente capaz de ir a ningún lugar. Son las narraciones que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que nos pasa y no lo que efectivamente nos pasa, lo que modula nuestros actos y nuestras emociones, nuestra identidad. Ejercida, asumida y asignada por el entorno y por los expertos especialmente, que tenemos un papel muy importante en esto, ¿no?
cuando yo las recibo en servicios sociales, si yo actuara de forma tradicional, diría, bueno, esta mujer no tiene la capacidad porque lleva muchos años en el hogar, no se sabe expresar, su hija tiene estudios, tiene una vida activa y está explicando y yo la escucho a la hija y no tengo necesidad, ¿no? En cambio, como trabajadora social lo que yo hago es hacer lo contrario, ¿eh? Decirle a la hija, por favor, que dé un paso atrás y que permita a su madre que me cuente sus dificultades. La madre empieza con mucha dificultad a contarme, pero en ese transcurso de lo que me cuenta que ella de joven trabajó de secretaria y trabajó con papeles y con archivos y tal. Entonces empiezo a rescatar desde ahí las historias alternativas y voy tejiendo, que es un poco la narrativa, esos otros episodios en los cuales ella sí ha tenido capacidad de relacionarse y sí ha tenido capacidad de, digamos, de trabajar, de relacionarse con papeles, que decía que no podía también, y de hacer trámites y de todo esto, ¿no? La narrativa trabaja también con documentos. Los documentos escritos, las cartas, tradicionalmente para la gente recibir una carta era una situación siempre deseada con orgullo y querida, ¿no? Ver tu nombre impreso en una carta que habla de ti de forma personal es muy importante y a veces hace la diferencia. Yo le mandé esta carta después del trabajo con ella terapéutico, que duró pocas sesiones, creo que fueron 4 o 5 sesiones, y donde la acompañé a que ella pudiera darse cuenta de sus propias capacidades y autonomía. Y mandé un diploma muy bonito, que también es significativo para las personas, y le puse otorgado a Beatriz en reconocimiento por su valentía, coraje y determinación, porque después de haber estado sometida y haber anulado su voluntad, porque después de haber pasado años dependiendo de su marido, ahora por fin se ha decidido a tomar las riendas, con lo difícil que es pasar de ser dependiente a ser independiente, porque empieza a sentir la felicidad que da ser autónoma, no depender de nadie para resolver los asuntos, poder gestionar papeles sin sentir que uno no vale, sentir que la felicitan por hacer además a la perfección aquello que los demás llevan años haciendo y aún así les cuesta tanto. Estas frases están extractadas de frases que ella misma va contando en los sucesivos momentos terapéuticos, digamos, de la intervención. Se busca poner las mismas frases de la persona para que se sienta reconocida y lo vaya viendo, ¿no? Este diploma es de reconocimiento por tu coraje, tu valor y para felicitarte por lo bien que lo estás haciendo, por tener la felicidad de conseguir aquello que nos proponemos y tener también la posibilidad de equivocarnos, porque errar es humano. Tu trabajadora social te desea mucha felicidad, que puedas disfrutar cada vez más de más y más cosas de estos pequeños logros que tiene la vida. No exigirte ser perfecta, que es algo que ella decía, y disfrutar con plenitud. Y te agradece, esto es otra parte importante de la narrativa, que contamos a la persona cómo nos ha afectado conocerla en nuestra propia vida, de forma honesta y sincera. Y te agradece que haya sido un gran estímulo en su trabajo diario con mujeres a las que sus maridos no las dejan hacer nada, con mujeres que no se atreven a hacer nada, porque tú eres el vivo ejemplo de que es posible. En la esperanza de que cada caso termine como el tuyo, con felicidad, esperanza y amor, se despide afectuosamente tu trabajadora social. Bueno, este es uno de los documentos con el cual yo trabajé con con un caso pequeñito, sencillo y que no tenía una situación, pero era una situación que para ella era muy invalidante y le producía mucha angustia, ¿no? Era una persona que había dejado todo siempre más de su marido y no sabía qué hacer. A ver, una amiga de México pregunta lo siguiente, es que ella ha intentado reconectarse pero ha sido difícil, te agradezco. ¿Cómo te centras en las conversaciones? Es decir, cuando una persona te pide que le digas qué debe hacer para solucionar su problema, ¿qué le respondes? La persona dice qué
¿qué debo hacer para solucionar mi problema? Porque está acostumbrada a buscar un experto por la tradición que tenemos de profesionales en general, de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Cuando manejas un poco lo que tiene que ver con la práctica narrativa y aún así es difícil porque tienes que estar muy vigilante sobre ti mismo para no pasarte al rol experto porque lo tenemos metido en vena cuando llevas muchos años haciéndolo, ¿no? Y esto es una postura de estar como dice Michael White, vigilante sobre uno mismo. ¿Cómo te descentras? Lo primero que yo trabajo con las personas es que yo no soy, que la mejor experta en su propia vida es ella. Ella es la que ha salido de todas sus dificultades constantemente, pero esto no es que se diga, sino que se va trabajando a medida que ella va aplicando su propia narrativa en su propia vida, ¿no? Ella se va a ir dando cuenta a través de nuestro espejo que es ella la que sabe lo que le está pasando y que está hablando con una persona que le puede aportar determinadas preguntas que van a hacer que ella se cuestione. Por ejemplo, yo le hice a esta mujer preguntas en el sentido de ¿son los hombres en nuestra cultura los responsables de, no me acuerdo bien, pues estoy hablando un poco de memoria, pero son los responsables de relacionarse con las instituciones, con los profesionales? ¿Son las mujeres tradicionalmente, existe en nuestra cultura ese mandato o ha existido ese mandato de que tenías que estar en la casa para ser una buena mujer? ¿Eso hacía de ti una buena mujer? Sí, me hacía una... Sí, a mí me... ¿Dónde escuchaste esto por primera vez? Pues escuché a mi madre que las buenas mujeres se ocupan de su casa y son las amas de su casa y son los maridos los que tienen que encargarse del exterior. Bueno, vas rastreando, haces una especie de arqueología donde vas rastreando cómo se han construido esos discursos que ella tiene como verdades, ¿no? Y cómo ella se siente ahora insegura y angustiada porque ahora sin él qué voy a hacer y sin él cómo voy a solucionar esto, ¿no? Cuando empiezas a rastrear, pues que ya había trabajado de joven, que tenía esas capacidades, que podía hacerlo, que sabía manejar papeles, cuando le daba terror los trámites, pues empezó a buscar alternativas, pues ¿qué se te ocurre que podías hacer para recordar las distintas cosas que tienes que ir haciendo en los trámites? Pues una agenda, donde vayas registrando las fechas, las cosas, que puedas mirar si te olvidas, no tienes que preguntar a tu hija, no tienes que tal, puedes hacerlo autónomamente y de a poquito ella misma va generando, es difícil porque no hay esto no es una terapia donde se dice tienes que hacer el paso A, B o C, ¿no? Hay mapas que te diseñan, pero eh, no es un camino cerrado. Entonces, el descentramiento es estar claro en la posición de uno que no es el experto, ¿no? Es el que acompaña, el que pregunta. Dice Bea, motivador el documento, una de las cosas que dan energía y fuerza para seguir luchando por conseguir ejercer este trabajo. Sí, yo creo que que la narrativa transforma el trabajo social o se conecta con la identidad, si hay una identidad en el trabajo social, de trabajar realmente para empoderar a las personas, ¿no? Y la gente cuando recibe determinadas cartas ha sido para ella muy emocionante. Os voy a leer la última. Cristina es una mujer de 66 años que acude con su marido a pedir ayuda a domicilio a servicios sociales porque no puede hacer nada en casa. Ha estado hospitalizada durante un año después de un ictus que la dejó en un coma prolongado. Para ella ese proceso fue un proceso traumático. Ella aún tiene paralizado medio cuerpo, no puede mover un brazo ni una pierna, medio cuerpo totalmente paralizado después del ictus, y estuvo mucho tiempo en coma en el hospital que no sabían si vivía o moría, y su marido estuvo con ella en el hospital. Aparentemente es un marido cariñoso y que la ha acompañado, y sin embargo ellos vienen con una gran tensión entre ellos, ¿no? Ella no quiere hablar del coma, apenas habla, mira al suelo,
y muestra mucho rencor hacia su marido que me desconcierta, ya que me cuentan que no se separó de ella mientras estuvo ingresada en el hospital. Tuvimos solo 3 entrevistas mantenidas y le dimos el alta, como podemos decirlo, ¿no? El documento terapéutico que yo le mandé fue este. Querida Cristina, te escribo esta carta como despedida, aunque por supuesto que puedes volver a verme si lo necesitas. Quería decirte que me ha sorprendido mucho lo rápido que has cambiado y salido adelante. Hemos tenido muy pocas entrevistas, apenas 2 o 3. En la primera entrevista percibí que te sentías muy mal. El haber estado en una experiencia tan fuerte como la que tú has pasado, cercana a la muerte, con mucho sufrimiento, hacía que revivieras una y otra vez esos momentos traumáticos. Te esforzabas por no hablar de lo que pasó, y sin embargo me parecía percibir que estabas anclada en el dolor y la muerte, como si aún permanecieras en coma. En la segunda entrevista trabajamos el tema que tú trajiste a la entrevista, y es que te molestaba la relación con tu pareja y sentías cierto rencor hacia él, y hacia su falta de demostración de afecto. Trabajé también con él posteriormente a solas, acerca de ser demostrativo de tus necesidades y también de las suyas. Y hablamos también de lo que sintió cuando te vio tan grave, cuando no sabía si tu vida peligraba. Ahora, en la tercera y última de nuestras entrevistas, una nueva Cristina ha salido. La felicidad está presente en su expresión, ya es una cara de vida, no de muerte y dolor. Percibo complicidad con tu marido y ternura entre ambos. Me siento feliz. Me has enseñado que es posible y quisiera que me dieras permiso para poder compartir tu historia con otras personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte o que tienen un familiar cercano a ella. Me has enseñado que en el coma también se sienten los besos de los hijos y se pueden suavizar las pesadillas. Me has enseñado que se puede perdonar y empezar de nuevo, y él también me lo ha enseñado. Gracias. La historia que está detrás de este documento, que así dicho parece muy mágicamente elaborado, es que esta mujer, cuando rastreamos su historia, hicimos arqueología de su problema, el ictus se lo dio porque era uno de los afectados por los bancos que habían metido su dinero en las preferentes. El hecho de perder todo su dinero por el tema de los bancos, lo que hizo fue conmocionarla de tal manera que le dio el ictus. Y estuvo en coma mucho tiempo, ella tenía pesadillas, sufría muchísimo, y recuerda que los besos de sus hijos la calmaban y la tranquilizaban y volvía a dormirse. O sea que en el coma, que lo sepáis, si tenéis alguna persona, se sienten los besos de los hijos y el afecto. Y ella decía que se sentía muy mal con su marido porque siempre, toda la vida, desde que eran jóvenes, era una familia de mayores, tenía 66 años ella, siempre él estaba como lejano y como rememorando un amor de juventud del cual él estaba enamorado desde los 18 años, ¿no? Yo cuando hablé con él a solas y rastreamos su propia historia, había algo de verdad en esto, en que él se encerraba en su despacho y escribía cartas de amor a su amor de los 18 años. Y trabajamos lo que tenía que ver con lo que era el amor real de su vida, de la mujer con la que había trabajado, tenido hijos y sufrido problemas y alegrías y de todo, y lo que era ese ideal de amor romántico que realmente no conocía a la otra persona, ¿no? Y él empezó a hacer todo un proceso en el que empezó a caer y empezó a darse cuenta de qué era para él lo importante y qué es lo que privilegiaba. Y en ese proceso fue como un despertar en el que se dio cuenta de que, perdonad, en el que se dio cuenta de que tenía que dejar los sueños de los 18 años y centrarse en la realidad y en su mujer y empezó a cuidarla y a quererla de otra manera. No quererla de otra manera, sino a demostrarle su afecto de otra manera, de toda una vida juntos. Y se fueron de viaje y
y se emocionó. Y cuando ella recibió esta carta, para que veas la importancia de los documentos terapéuticos, me llamó emocionada y me dijo, por supuesto te doy permiso para que cuentes mi historia. Para mí ha sido muy importante asistir a servicios sociales y tener esas entrevistas y me ha cambiado la vida en muchas cosas, ¿no? Sigo siendo hemipléjica en este momento, pero estoy recuperándome, tengo ganas de vivir y tengo ganas de vivir porque me siento como en una nueva pareja con mi marido. Es una historia muy bonita y yo la traigo como también para ver la diferencia que siempre se trabaja entre necesidad y demanda. Ella venía a pedir una ayuda a domicilio porque no podía hacer las cosas de la casa, ¿no? Y trabajamos lo que realmente era su necesidad, que era su necesidad que ella tenía, ese desencuentro con el marido, esa situación de dolor constante, y no tenía yo posibilidad de dar una ayuda a domicilio ni recursos en ese momento, estaba en lista de espera, pero sin embargo ella, después de 2 o 3 intervenciones, digamos que estaba feliz y fue una cosa diferente. Y bueno, vamos a ir cerrando porque podemos estar aquí hablando muchos casos y muchas situaciones. Espero haberos dado, aunque sea una introducción a lo que es la narrativa, y no sé si queréis algunas preguntas para cerrar o alguna cosa que queráis comentar, y vamos cerrando porque si no yo aquí me enrollo y podemos estar 5 horas. Para resumir, a mí el enfoque del trabajo social desde la práctica narrativa supone un cambio de paradigma de la modernidad al postestructuralismo, desde el trabajador social como experto que sabe lo que le pasa al usuario y le pone un diagnóstico, etcétera, etcétera, a considerar experta en su propia vida a la persona y realizar un apoyo como socios en la superación de sus dificultades. Trabajar desde el marco de la terapia narrativa abre nuevas posibilidades de intervención, pone el eje en la persona consultante, no en el experto, y establece prácticas realmente democráticas de colaboración. Y el terapeuta reconoce como ser humano la contribución de la persona, del consultante, en su propia vida, el propio enriquecimiento. Y esto es muy importante para la gente acostumbrada a que los expertos nunca parecen perfectos y que nunca les afecta ninguna situación, ¿no? Yo soy transparente, digo cómo me afecto. Michael White lloraba y reía con la gente y lo acompañaba y era un genio impresionante y yo no puedo más que admirar su trabajo y intentar seguirlo. Y es un poco esta la narrativa. Y no sé, si queréis comentar alguna cosa. Yo sé que seguiría hablando mucho tiempo y no da para seguir más tiempo. Me han dicho 1 hora y creo que me he pasado ya como 1 hora y media o una cosa así. Así que bueno, espero que no haya sido muy pesado, que os haya gustado, que os atraiga para el tema de empezar a investigar la narrativa. Hay un montón de textos fantásticos de Michael White. Yo voy a ir mostrando algunos. Guías para una terapia familiar sistémica. Este para Diego le va a hacer falta. A ver, que se vea bien. Terapia del abuso sexual de Cheryl White, la mujer de Michael White y Michael Durrant. Obras escogidas de David Epstein. Vamos a ver más. El enfoque narrativo en la experiencia de los terapeutas. Este texto que tenéis que conseguirlo los que estáis en Chile, editado por Pranas Italo, que está por ahí. Póstumo de Michael White. ¿Qué opinaría White sobre la negación del rol terapéutico del trabajador social?
Creo que Michael White, como no le gustaban las etiquetas, diría que él solo hacía acompañamiento y intervención. Y, y no entraría en esas pugnas y esas peleas. Stephen Madigan, el... A ver que no lo se vea bien. El primer texto, el primer narrativo que yo escuché en aquella conferencia que os contaba al principio. Este libro de Narrative Therapy es un poco la base que ha hecho famosa la terapia narrativa en Estados Unidos porque fue encargado por la APA, por la Asociación de Psicólogos Americanos. Narrative Practice, a ver. An Exotic Lives, Resurrecting Diversity in Everyday Life, que es un poco lo que hemos hablado. Y el libro que para mí más, ay, no lo tengo aquí, pero que más me gusta, que es Reescribir la vida, que me encanta. Hola Joana, ¿cómo estás? Los libros escaneados. Escaneados creo que no tengo libros de narrativa. No sé, tengo que mirar. Tengo artículos, pero en libros creo que no. Que escaneados no tengo. Pranas, sí. En Pranas tiene los dos últimos textos que se han traducido de ese y este también. A ver. Mapas de la práctica narrativa, que es un libro más técnico para aquellos que ya quieren ver los mapas y cómo hacer las conversaciones. La ventaja de Michael White es que no es una postura epistemológica, sino que te da las claves, te da los mapas, te da las técnicas, te da cómo hacer o cómo lo hizo él, ¿no? Es una maravilla. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. No sé al final cuántas personas lo han podido seguir o ver. Eh, y nada, ha sido un honor para mí compartir un poquito de mi pasión, que es la narrativa. Hasta luego a todos. Sí, para niños también.